Hola, en esta oportunidad les voy a hablar sobre la violencia de género y cómo se debe estudiar esta problemática según los métodos que nos propone Pages. Bueno, en primer lugar, es importante realizar como una ubicación a la problemática social. En esta oportunidad, la problemática social se ubicó en los ámbitos educativo, laboral, social y económico. ¿En qué nos basamos para ubicarlo en estos ámbitos? Principalmente, fue necesario hacer como una amplia investigación en la cual se encontraron diversas noticias, artículos, investigaciones, estudios, entre otros que fueron realizados, pero digamos que nos basamos principalmente en dos fuentes que encontramos. Una de estas fue una publicación de las Naciones Unidas en la cual se hablaba sobre las causas y consecuencias de la violencia contra la mujer, pero digamos que esto que encontramos hablaba sobre todos estos aspectos, sin embargo, hacía un mayor enfoque en el aspecto social y económico. Por lo tanto, fue necesario como buscar una segunda fuente que soportara esto. La que utilizamos fueron Pérez y Montalvo, con un análisis que realizaron sobre la violencia de género, en la cual, pues valga la redundancia, se hace un análisis muy detenido sobre todos los factores de esta problemática y pues digamos que se ahonda en cada uno de los aspectos que se menciona en el mapa. La conclusión a la que llegamos y digamos que el resultado de todo esto es que el desarrollo de la mujer se ve afectado porque como se pueden dar cuenta, pues son ámbitos que básicamente componen la vida de una persona. Bueno, ahora bien, como pueden ver es importante aclarar en consecuencia qué surge el problema. Entonces, la conclusión a la que llegamos tras haber realizado la investigación es que todo se debe a la desigualdad que ha habido a lo largo de la historia. Sin embargo, aquí hubo como una segunda fuente en la cual nos basamos, que fue un artículo publicado por la Fundación Semana, en el cual se habla sobre mujeres y guerra principalmente, y el artículo fue realizado por un grupo de memoria histórica. Entonces, digamos que se remontan a tiempos pasados, ya de hace muchos años atrás, y lo traen a la actualidad. Entonces, ¿qué pasa? Nos damos cuenta de que la desigualdad ha estado presente desde siempre, no es algo que, pues, que apareció ahorita. Ahora bien, como pueden ver, hay una segunda parte en el mapa conceptual. Esta segunda parte lo que brinda es como una mayor contextualización de lo que es esta problemática. En primer lugar, se habla sobre la historia. Nos remontamos a 1520 y 1810 porque son fechas claves. En 1520 empezó la época de la esclavitud y en 1810, como bien saben, fue la independencia pues de nuestro país. Así que digamos que son puntos de referencia. ¿En qué nos basamos para esto? Hay un artículo de Moreno en el cual se habla sobre las mujeres de la República y se echa un vistazo a lo que ha sido como el pasado y la memoria histórica que existe. Entonces, estas dos fechas pues son como un punto de inflexión en la historia de lo que ha sido la violencia de género y pues en esto nos basamos. Sin embargo, pues hay más investigaciones y hay más fuentes que soportan esto, pero digamos que esta fue como la principal que utilizamos. Bueno, en segundo lugar se habla sobre la causa principal que ha tenido este problema. La palabra que escogimos fue el menosprecio. ¿Por qué? Porque es realmente lo que hay hacia la mujer. Más adelante hablamos sobre los protagonistas del problema, que son los hombres y las mujeres, cumpliendo los hombres como el papel de victimario en su mayoría y las mujeres cumpliendo el papel de víctimas también en su mayoría. Esta información de la causa y los protagonistas lo sacamos pues de la recopilación de información que se ha hecho desde la ubicación que le dimos a la problemática hasta este punto. Bueno, por último en esta división se tiene lo que ha sido la evolución del conflicto. En primer lugar se habla sobre el inicio que tuvo. Entonces, bueno, se menciona un aspecto histórico que ha estado como marcado en la historia de nuestro país en muchísimos aspectos, pero pues en esta oportunidad nos enfocamos en la violencia de género, que es la palabra violencia. Para llegar a esta información también se vuelve a acudir al trabajo realizado por Moreno sobre el pasado y la memoria de la mujer de ahora. Entonces, digamos que ese artículo ha sido de gran importancia para nosotras. En segundo lugar, se habla sobre el desarrollo que ha tenido esta problemática. Encontramos
en noticias, artículos y demás, que las mujeres nos hemos venido empoderando a lo largo de la historia y hemos tomado protagonismo en la sociedad. Entonces digamos que es algo a recalcar y digamos que ha sido el desarrollo porque es como un paso a paso de lo que ha sido esta problemática. Bueno, en tercer y último lugar de esta división se habla sobre las soluciones que hay. En esta oportunidad hablamos sobre las existencias de las ONGs, las medidas de protección integral que deben haber y nos enfocamos principalmente en que siempre las soluciones que se propongan para erradicar esto deben ser pacíficas. La violencia no se combate con la violencia. Para esto, nuestra base fundamental fue un artículo de la Revista Internacional de la Cruz Roja, en el cual se habla sobre los derechos humanos, la mujer y el derecho internacional humanitario. Se habla sobre la existencia de ONGs, el papel que cumplen, entre otros. En la última parte del mapa conceptual encontramos que ya es, digamos, como un cierre. Entonces, en primer lugar, la primera división que hay es saber, pues, cuáles son los protagonistas del problema. En este caso es la mujer, ya que pues ya que somos quienes tenemos el papel principal en esta problemática. En segundo lugar, se habla sobre los coetáneos del problema, o sea, digamos que las mujeres mismas que hacen parte de la sociedad. Entonces, en este caso mencionamos a las niñas, a las mujeres adultas y a las personas ya de mayor edad. Por último, se habla sobre el ámbito científico-social, que, bueno, estas tres divisiones que hay son como las personas que se encargan de interpretar el problema desde el momento que existe hasta el momento del desarrollo y el momento de la posible solución. Entonces, digamos que son quienes hacen parte de, ya sea desde afuera o viviéndolo a sí mismo. En el ámbito científico-social se hace una división. En primer lugar, hablamos sobre lo científico, que es donde encontramos estudios, artículos, investigaciones, que digamos que fue en este tipo de trabajos en el cual nos basamos para llegar a toda la información que tuvimos que recopilar para la construcción de este mapa. Y estos estudios demuestran que la mujer ha sido violentada, que es vulnerable, que no es valorada y demás. Y en el ámbito social, digamos que enfocamos el papel que debería tener la sociedad en este problema. Y la sociedad debería como tomar cartas en el asunto y ser quienes tengan como la responsabilidad de tal vez erradicar con esta problemática. Porque somos de una u otra parte quienes los vivimos. Todas las personas tienen familia y de esta familia hacen parte mujeres, niñas, adolescentes, entre otros. Entonces digamos que es un problema que nos aqueja a todos, no simplemente a las mujeres. Es por eso que es importante que la sociedad haga parte y tome como cartas en el asunto para pues tal vez ayudar a acabar con este problema. Muchísimas gracias.